Recording is on. Gracias y paz a todos mis estimados hermanos, ¿no? De Panamá, Argentina, Colombia, Chile, ¿sí? Todos los países latinoamericanos que nos encontramos unidos aquí estudiando este gran seminario de Apocalipsis, el cual nos ha abierto los ojos del entendimiento para comprender los tiempos y las sazones que estamos viviendo en estos últimos tiempos escatológicos. ¿Ah? El, el capítulo anterior tuvimos la oportunidad de estudiar Apocalipsis 6, los 6 primeros sellos, los 4 primeros sellos, los jinetes, 4 jinetes de Apocalipsis, después el quinto, el sexto sello, ¿sí? Y hoy vamos a estudiar un tema de suma importancia. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Cuál es la identidad de la gran multitud? ¿Sí? Y pues nuestro Padre Celestial, ¿sí? A través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien están depositados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, nos va a revelar la identidad de estos dos grupos de personas que se encuentran en Apocalipsis capítulo 7, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a empezar con el estudio. Le vamos a pedir el favor al hermano Rodolfo que nos colabore con la lectura del capítulo 7, versículo 1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Gracias, hermano. Bueno, entonces, aquí vemos el empleo de la expresión después de esto. ¿Ah? Significa que la visión del sexto sello pues ha terminado, ¿no? Y que Juan está por recibir una nueva visión, ¿no? ¿Ah? Entonces, también pudiera indicar que esta nueva visión representa sucesos que vienen cronológicamente después del sexto sello, ¿no? ¿Ah? Entonces, muy importante entender esto, ¿no? Aquí también podemos notar que aparecen 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Ah? Esto significa la totalidad del globo terráqueo. ¿Ah? ¿Sí? Esos 4 ángeles, que son 4 mensajeros o malak, como representan los 4 puntos cardinales de la tierra, también podría significar representar toda la hueste celestial, ¿no? ¿Ah? Como muy bien sabemos, hermanos, estos seres gloriosos trabajan incansablemente a favor de los que serán herederos de la salvación, como lo dice claramente Hebreos 1:14. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Ah? Después, aquí aparece también la palabra que tenían los 4 vientos de la tierra. ¿Ah? Hermanos, en cuanto al significado de los vientos, el pasaje ofrece una evidencia clara. ¿Ah? Pues a continuación aclara que estos ángeles tienen poder de hacer daño a la tierra y al mar, ¿cierto? ¿Ah? Ahí dice para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto deja entrever claramente, ¿sí? Que la palabra, los vientos son pues fuerzas destructoras, hermanos, que azotan a nuestro mundo.
¿Ah? Fuerzas pueden referirse a fuerzas tanto de la naturaleza como de los hombres malvados, ¿no? ¿Ah? Entonces, este versículo presenta pues la obra de los ángeles, de esos malak, ¿ah? O ángelos que se ocupan en detener las fuerzas de destrucción para que no caiga sobre los habitantes de la tierra, ¿sí? Dice, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ¿sí? La palabra tierra en sentido figurativo, ¿sí? Se refiere pues a la humanidad, ¿no? Se refiere a la humanidad. ¿Sí? Hay múltiples pasajes de las Sagradas Escrituras que nos ayudan pues a evidenciar eso, ¿no? Por ejemplo, Génesis 11:1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces la palabra tierra se refiere a la humanidad, ¿no? Dice, ni sobre el mar, la palabra mar, como lo hemos visto en otras ocasiones también, significa muchedumbres, naciones y pueblos, ¿no? Eso se puede evidenciar en Apocalipsis capítulo 17. ¿Ah? El versículo, bueno, ahí dice en Apocalipsis capítulo 17, si alguien me ayuda a buscar ese pasaje. Ah, ya. 17:15 dice, me dijo también, las aguas que viste donde las rameras se sienten son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Sí, sabemos también que la ramera estaba sentada sobre el mar, o salida del mar. Entonces, mar significa muchedumbres, naciones y pueblos, ¿no? Sí, y ni sobre ningún árbol. El árbol representa la naturaleza, hermanos. Entonces, fundamentándonos en este pasaje de las Sagradas Escrituras, podemos tener la certeza, hermanos, de que Dios no va a permitir que el hombre destruya su creación. ¿Sí? Sí, Dios va a derramar las copas de la ira, ¿sí? Pero Él lo va a hacer. Pero no va a permitir bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, de que el hombre se autodestruya por medio de una guerra termonuclear o algo así, ¿sí? ¿Ves? Entonces, muy importante entender eso, hermanos. ¿Sí? Por eso es que ahí dice que vi a 4 ángeles en pie de los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra. Viento significa para que destrucción, para que el hombre no se autodestruya a sí mismo. ¿Sí? ¿Ves? Porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios está a destruir a la humanidad impía, impenitente y pecadora. ¿Sí ve? Pero Él no le va a dar el gusto a que el hombre se autodestruya a sí mismo por medio de una guerra termonuclear, ¿sí? Por eso, aunque en la interpretación y en el estudio de los sellos vimos que sí es factible de que haya una gran guerra, una tercera guerra mundial, por eso es que fundamentándome en este pasaje, podría yo decir, llegar a la conclusión de que no, Dios no va a permitir de que suceda una guerra termonuclear para que se destruya la humanidad. ¿Mm? Entonces, muy importante entender esto a la luz del contexto, mismo pasaje de las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Mm? Bueno, entonces cedo palabra, hermanos. Hermano Rodolfo, por favor. Muy bien. Acá Apocalipsis 7 podríamos titularlo como los 144.000 y la gran multitud. Sí. Bueno, acá habla de 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. La frase los 4 ángeles de la tierra es una equivalencia antigua y algunas veces moderna a la idea de los 4 puntos cardinales del compás. La idea es que los ángeles afectan a toda la tierra. Y bueno, luego dice que detenían los 4 vientos de la tierra. Estos vientos
son la fuerza destructiva del juicio de Dios, como lo son descritas de manera regular en el Antiguo Testamento. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Oseas capítulo 13, versículo 15, que dice: aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Yahweh, se levantará desde el desierto y sacará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Luego dice los cuatro vientos de la tierra. Bueno, se puede referir a los cuatro jinetes de Apocalipsis capítulo 6, desde los versículos 1 al 8, siguiendo el patrón de Zacarías 6, desde el versículo 1 al 8, que dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre los montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro, con los caballos negros, salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id y recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Bueno, en ese pasaje, cuatro carruajes con caballos de los mismos colores de Apocalipsis 6, desde los versículos 1 al 8, salen a toda la tierra. Entonces acá vemos una relación bastante concreta entre Apocalipsis 6, 1 al 8 y Zacarías 6, 1 al 8. Y se les llama los cuatro espíritus del cielo. Espíritus en ese pasaje se traduce a la palabra hebrea ruaj, el cual también se puede traducir a vientos. Bueno, continúo entonces con este pasaje. Dice: otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Otro ángel tiene un sello entonces acá, y él sella al pueblo de Dios. En el mundo antiguo, tales sellos eran familiares. Un rey o un dueño de una propiedad podían usar un sello para mostrar que son propietarios o para mostrar autenticidad. Y bueno, creo que hasta acá terminaría el versículo 1, ¿no? Porque después dice: no hagáis daño a la tierra ni al mar, que ya estaríamos en el versículo 2. Así que paso palabra. Ahora le damos la palabra al hermano Roberto. Bienvenido, hermano Roberto. Gracias, hermano. Vengo recién integrándome, así que voy a pasar, hermano, pero está muy interesante y estoy muy de acuerdo con lo que dijo el hermano Rodolfo. Bueno, listo, muy Concuerdo bien. perfectamente. Continuamos con el análisis del versículo 1 del capítulo 7, el hermano Guillermo. Saludos, mis hermanos, gracias y paz. ¿Cómo está, hermano Roberto? Saludos. Saludos a todos los hermanos, hermano Guillermo, hermano Rodolfo, mi hermano Henry y demás hermanos. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Saludos a todos. Bueno, quiero dar como una especie de introducción.
Hermano Guillermo. Bueno, mientras el hermano Guillermo pues continúa con su argumento, quería pues justificar a la luz del contexto bíblico pues el significado de la palabra vientos, ¿no? Sí. Decíamos que los 4 vientos significan los 4 puntos cardinales. Hay un texto que lo avala, ¿no? Que es Jeremías capítulo 49, el verso 36. Jeremías 49, verso 36, dice lo siguiente, hermanos. ¿Ah? Dice, traeré sobre Herán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Los aventaré a todos los vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. ¿Mm? Bueno, listo. También decíamos que la palabra viento simboliza guerra o lucha y conmoción, ¿no? Hay otros textos que avalan pues esta interpretación, como es el texto de Jeremías 25, 31 al 34. Jeremías 25, 31 al 34 dice lo siguiente: el estruendo llegará hasta el fin de la tierra, porque el Señor tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne y entregará a los impíos a espada, dice el Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. El mal irá de nación en nación, gran tempestad se levantará desde los extremos de la tierra. Fíjense bien, en aquel día serán muertos por el Señor desde un extremo de la tierra hasta el otro. No serán llorados, ni juntados, ni enterrados, serán como estiércol sobre la tierra. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y caigáis como vasos preciosos, ¿no? Y el texto de Daniel capítulo 7, el verso 2. Daniel 7, 2. Dice, Daniel dijo, vi en visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. ¿Eh? ¿Qué son los 4 vientos? Entonces simbolizan guerras o lucha, conmoción, y agitaban el gran mar. Y el mar significa muchedumbres, naciones y pueblos, como vimos en Apocalipsis 17 hace un momentico, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos ver que no se permite, ¿sí?, ni al hombre ni a las potencias malignas que hagan su obra mortal, ¿sí?, de destrucción hasta que el pueblo de Dios haya sido sellado para el reino de Cristo, ¿no? Es decir, un sello. Bueno, más adelante vamos a profundizar sobre lo del sello que está en el verso 2 en adelante. Entonces, si el hermano Guillermo ya está aquí, le cedemos la palabra. Hermano Guillermo. Hermano Rodolfo, ¿el hermano Guillermo está por acá? No se ha podido conectar, tiene problemas de conectividad. Tiene problemas de conectividad. ¿Mm? Sí. Bueno, listo. Entonces, sigamos. ¿Qué le parece si seguimos con la lectura del verso 2 y el verso 3? Y ahorita que el hermano Guillermo pues ingrese, pues él hará su análisis de los 3 textos, de los 3 versículos, ¿vale? Bueno, hermano, entonces, por favor, nos hace favor y nos colabora con la lectura, hermano Rodolfo, del verso 2 y el verso 3. Okay. Hermano, si puede proyectar el texto, por favor. Sí, ahí está proyectado. ¿Sí se ve proyectado, hermanos? ¿No? Sí. Sí. ¿Está ampliado o no? Sí. Ah, bueno, listo. Listo, sí, señor. Ahí está proyectado, hermano. Hermano, léelo, entonces. Muy bien. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 vientos, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado
en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bueno, muy bien. Sí. Aquí podemos darnos cuenta que dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Sí? Subía de donde sale el sol. ¿Sí? Ahí dice un ángel que sube. ¿De dónde? Donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo. ¿Sí? Bueno, el ángel que subía. Este ángel sube del horizonte como el sol y su resplandor va aumentando hasta mediodía. ¿Eh? Y así irá haciendo con la obra de sellamiento de Dios paulatinamente, ¿no? ¿Sí? La razón de la detención temporal del juicio de Dios, hermanos, se hace evidente cuando Juan ve a este ángel, ¿no? ¿Sí? Además de los 4 que detenían, pues, los vientos, ¿no? ¿Sí? Algunos eruditos han identificado a este ángel con Jesucristo, ¿sí? Pero no es probable. ¿Saben por qué? Porque otro significa otro de la misma clase, de la misma especie que los primeros 4 ángeles, ¿cierto? Entonces Juan vio que el ángel subía de donde sale el sol. ¿Eh? Pero esta es una forma poética de decir del este, es decir, del oriente, el punto de la brújula por donde sale el sol. ¿Sí? ¿Sí recordamos dónde estaba Juan contemplando esa visión? Estaba en la isla de Patmos, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de Juan en la isla de Patmos, el este o el oriente quedaría hacia la tierra de Israel, ¿no? La tierra de donde vino pues la promesa de salvación de Dios por medio de Jesús, ¿no? Por eso la Biblia dice, de Israel viene la salvación, ¿no? Porque Jesucristo nació allá. ¿Ah? También dice que el ángel tenía consigo el sello del Dios vivo. ¿Ah? Esta palabra sello viene del griego esfrages. ¿Ah? Y pues normalmente esa palabrita esfragis se refería a menudo a un anillo de sello. ¿Ustedes recuerdan los anillos que tenían que solían tener los reyes? ¿Eh? Y otros funcionarios también usaban tales anillos. ¿Para qué? Para poner su sello en cera sobre los documentos y otros artículos. Hermano, problemita, no sé qué pasó, me fui, perdonen. Listo, hermano. Estamos haciendo el análisis del verso 2 y el 3 y ahorita le damos la palabra para que continúe. ¿Listo, hermano? ¿Sí? Listo. Listo. Entonces aquí dice, bueno, ese esfragis o sello era utilizado por los reyes y algunos funcionarios para poner su sello en cera sobre documentos y otros artículos. Y de esa forma se confirmaba su autenticidad y garantizaban su seguridad. O sea, hay varios textos bíblicos que podríamos, por ejemplo, traer a colación donde se puede evidenciar eso, en Génesis 41:42, en Esther 3:10, en Esther capítulo 8, el verso 2, el verso 8, en Daniel 6:17, en Mateo 27:66. Entonces, bueno saber pues a qué se refería ese esfragis desde un punto de vista humano. Ahora, en contraste con los sellos de los gobernadores de la tierra, el sello que llevaba el ángel era nada más y nada menos que el Dios vivo, ¿no? Ahí dice, tenía el sello del Dios vivo. A menudo la Biblia identifica a Dios como el Dios vivo para distinguirlo de los ídolos muertos que adoraban los impíos, ¿no, hermanos? ¿Ah? Sí. Entonces, es muy importante entender esto, ¿no? Sí. Recordemos que esa falsa deidad, ¿sí? Que aparecerá, ¿sí? O que ya está en acción, no sabemos, Dios nos lo va a revelar, ese anticristo,
¿sí? También pondrá una marca a sus seguidores, ¿no? ¿Sí? En contraste con el sello que Dios pondrá, ¿sí? A los 144,000 que vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? ¿Ah? El Dios vivo y verdadero sellará a los suyos. ¿Ah? En Apocalipsis 14:1, pues se identifica la marca que deja el sello de Dios como los nombres de Cristo y el Padre, ¿sí? Algunos dicen, no, este sello tiene que ser el Espíritu Santo, ¿sí? Pero entonces, si decimos que este sello es el Espíritu Santo, entonces eso implicaría que los 144,000 tendrán el Espíritu Santo y los otros no, la gran multitud no. Eso es una, pues, doctrina enseñada por los testigos de Jehová, ¿no? Sí. Pero podemos, cuando hacemos el contraste, ¿sí? Con con Apocalipsis capítulo 14, podemos darnos cuenta a qué clase de sello pertenece, ¿no? Dice, entonces miré y vi el 14:1. Entonces miré y vi el Cordero de pie sobre el monte Sión y con el 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en su frente. Ese es el sello. Ese es el sello, hermanos. ¿Ah? De estos 144,000, ¿no? ¿Ah? Entonces, después vemos con urgencia que el quinto ángel, sí, que como ya expliqué anteriormente, no puede ser nuestro Señor Jesucristo porque es otro ángel, otro de la misma especie, como decía anteriormente. El quinto ángel clamó a gran voz a los otros 4 ángeles: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Ah? Entonces, el daño, hermano, esto significa que el daño que vendrá a la tierra, al mar y a los árboles, ocurrirá cuando los 4 ángeles, ¿sí?, hayan terminado de sellar a los 144,000. ¿Ya? ¿Sí? Después ya podrán liberar el juicio que tienen detenido, ¿no? ¿Ah? ¿Ves? Entonces, el que se refiere a ellos como siervos, fíjate que dice, hasta que hayamos sellado su frente a los siervos de nuestro Dios, el que se refiere a ellos como siervos indica que ya están redimidos. ¿Ah? Redimidos, es decir, comprados con la sangre del Cordero, ¿no? Entonces, al llegar a este punto deben recibir protección. ¿Ah? Protección, ¿sí? ¿Para qué? Para seguir testificando de Cristo. Después, hermanos, después de terminar de sellarlos, pueden comenzar los juicios, ¿sí? Ahorita no han comenzado todavía los juicios, no se han desatado los juicios. ¿Por qué? Porque no se han terminado de sellar los 144,000. ¿Ah? Entonces, cuando miramos la referencia cruzada de Apocalipsis 7, y es Apocalipsis 14, el 1 al 5, describen que ellos tienen un carácter moralmente puro y una devoción a Cristo. ¿Ah? Y también se les describe como quienes fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, algo que vamos a estudiar ahorita más adelante, y para el Cordero. ¿Ya? Entonces, es algo tremendo, ¿no? Más adelante vamos a ver cuál es la identidad de esos 144,000. Ahora sí le cedemos la palabra al hermano Guillermo para que nos haga, pues, comentarios sobre Apocalipsis 7 del 1 al 3, por favor. Saludos, mi hermano. Saludos, hermano. Tengo problemas con la 7 celular. Tengo que usar los dos. No puedo usar Tranquilo, uno. Y cuando hermano. lo uso uno tengo problemas. Sí, Continúe, hermano Guillermo. Hermano.
Parece que otra vez tuvo problemas de conectividad el hermano Guillermo. Bueno, mientras tanto, entonces el hermano Rodolfo continúa con el análisis del verso 2 y el verso 3, por favor, mientras el Muy bien. hermano puede solucionar. Bien, bien. Bueno, acá cuando se refiere a, como dije anteriormente, otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, en la antigüedad, un rey o un dueño de una propiedad podían usar un sello para mostrar que era auténtica sus propiedades o propiedad, ¿no?, que tenía. Después dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estos siervos de Dios recibirán un sello protector en sus frentes, conteniendo de alguna manera el nombre de Dios. Esto lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. En Ezequiel 9, un sello protector similar es dado al justo antes de que Jerusalén sea juzgado. El sello es la letra hebrea Tau, la T como la figura de una pequeña cruz. Bueno, luego dice los siervos de nuestro Dios. Entonces acá no se nos dice exactamente su servicio, pero los 144.000 son sellados por un propósito específico y único. Sin embargo, la idea general de ser sellado no se limita a ellos. Jesús fue sellado, entonces él dijo, porque a este señaló Dios el Padre. Esto lo podemos leer en Juan 6, versículo 27. Entonces, somos sellados con el Espíritu Santo como un pago de nuestra eventual total redención. Recordemos lo que significa redención, redimir, ¿no? Nuestro redentor fue nuestro comprador, fue Jesucristo, que fuimos redimidos, justamente fuimos comprados a través del derramamiento de su sangre. Entonces Pablo escribió en 2 de Corintios, capítulo 1, desde los versículos 21 al 22, lo siguiente. Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Este sello del Espíritu Santo le pertenece a cada creyente cuando ellos son salvos. Esto lo podemos ver en Efesios, capítulo 1, versículo 13, que dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Luego podemos entender que el sello del Espíritu Santo tiene el significado de consolarnos y retarnos al mismo tiempo. O sea, somos consolados en cuanto a que nos asegura que le pertenecemos a Él. Y somos retados por para apartarnos de toda maldad y para identificarnos con aquel que le pertenecemos. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y en Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, hasta acá mi análisis y paso palabra. Gracias, hermano Rodolfo, por su excelente análisis. Ahora el hermano Roberto, si desea agregar algún comentario, hermano Roberto. Sí, la verdad yo estoy más aprendiendo que dar algún testimonio, pero la verdad que veo que acá este ángel, dice, y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, del oriente, y tenía el sello del Dios vivo. A mí me llama la atención este ángel porque en los otros ángeles
no sé si lo he leído, no habla de que los otros ángeles tengan el sello de Dios. Entonces yo Sí, creo que este ángel, si bien, como usted dice, hermano Henry, que no alude al Señor Jesucristo, pero es un ángel muy especial. No sí, sabemos, podría ser qué sé yo, un ángel principal, sí. pero tiene esa particularidad de que dice que tiene el sello de Dios. Entonces eso es lo que me llama la atención. Y vuelvo y repito, estoy más aprendiendo que lo que puedo dar, pero quiero analizar el texto, que lo hallo muy interesante. Si me deja el texto ahí, hermano, para seguir leyéndolo, por favor. Ah, bueno, listo, sí, señor. Ya, Por ya favor, se lo no dejo tengo aquí. la... Listo, Sí. sí, señor. Ya, ahí lo Ah, ve. Ah, no, perdón. Ya. ¿Mm? ahí está. El sello del Dios vivo y tenía. Y clamaba a gran voz a los 4 ángeles. O sea, también me parece muy interesante que él clamara a los otros 4 ángeles. O sea, él era el 5.º ángel, pero al parecer es un ángel más especial. No quiero decir que sea un arcángel, porque si yo y el hermano Henry creemos que solamente hay un arcángel. Entonces, le hablaba a estos ángeles que se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y dice el 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Ahí hablando de, no sé si a los 144.000 o a los demás, porque acá hay un tema muy controversial, hermano. No, yo por lo menos creo que no solamente serán salvos 144.000, Mm. no creo que sea un número de personas salvas, yo creo que habrá más. Entonces, yo de verdad, es muy importante esto lo que estamos viendo, porque estoy leyendo y me estoy encontrando con cosas más nuevas. O sea, yo he visto y he escuchado montones de interpretaciones de este pasaje, pero la verdad, hermano, me quedo asombrado y agradezco también a sus interpretaciones, porque es como nuevo, ¿no? Nuevo, no había revisado estas cosas. Yo siempre creí que el Apocalipsis era para la época, ¿m? Y no tenía un valor para el futuro, pero lo estamos dando cuenta que a través de estos análisis, que sí Mm. puede tener una doble interpretación y es de lo que va a pasar en el futuro. Así que eso sería mi participación, hermano. Más no podría añadir. Gracias, hermano Roberto, por sus excelentes apreciaciones. Bueno, vamos a continuar ahora y con la lectura del verso 4 hasta el verso, eh, bueno, el 4 hasta el 8. Hermano Rodolfo, por favor. Muy bien. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la Gracias, hermano. tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Gracias, hermano Rodolfo, por su excelente lectura. Bueno, ahora aquí nos encontramos el número de los sellados, 144.000 sellados. ¿Sí? Una cantidad, ¿no? 144.000 sellados. ¿Sí? Hay múltiples interpretaciones también en la cristiandad, en las iglesias de la cristiandad en cuanto a esto. Es bueno, pues, tener en cuenta para poder mirar a ver en el contexto bíblico si es así o no, ¿no?
Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que son 144,000 que se van a ir al cielo y que van a gobernar con Cristo desde el cielo, ¿sí? Hay otra postura interpretativa que es la de los adventistas, que ellos dicen que los 144,000 se refiere a todos los redimidos de la historia de la humanidad, es decir, tanto de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Como los 12 apóstoles que representan la iglesia cristiana, ¿sí? Y ellos dicen que tienen una particularidad en especial, que guardan los mandamientos de Dios y que creen en la Trinidad. Hacen un cálculo de 12 por 12 por 10 al cubo, imagínense ustedes, para llegar a esa interpretación. Pero la escritura no es de interpretación privada. El mismo contexto bíblico es el que nos tiene que dar la pauta en cuanto a esto, ¿cierto? Bueno, aquí vemos el sellamiento, 144,000 sellados, ¿sí? Carecería de sentido de que se hablara de 144,000 sellados, ¿cierto? Si más adelante se habla de una gran multitud, ¿cierto? ¿Ah? En Apocalipsis 7:9, como lo vamos a ver más adelante, se habla de una gran multitud o muchedumbre. Entonces, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, ahí es donde este número 144,000 toma una gran relevancia en el panorama profético, ¿sí? Y ahí donde nos podemos dar cuenta que este número 144,000 es literal. O si no, no tendría sentido que después se nombrara una gran multitud en el verso 9 de todo pueblo, tribu, lengua y nación, ¿cierto? Otro aspecto para tener en cuenta, hermanos, y yo he tenido que estudiar bastante este pasaje para darme cuenta de que es así, hermanos, ¿sí? ¿Ah? Dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces eso me da a entender, hermanos, de que estos 144,000 son israelitas, ¿sí? Antes tenía una postura diferente, hermanos. Yo pensaba que esos 144,000 eran seleccionados entre toda la humanidad, pero carecería de sentido que en el versículo 9 se hable de una gran multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación, sí, y aquí se habla se habla de los hijos de Israel, de las tribus de Israel. Entonces esos 144,000 tienen que ser descendientes israelitas naturales, ¿sí? ¿Mm? Además, Dios no hace acepción de personas, porque va a haber redimidos también, tanto del pueblo de Israel como de todo pueblo, tribu, lengua y nación, ¿sí? ¿Ves? Sabemos que Dios no es solamente Dios de israelitas, sino también de gentiles, ¿no? Pero aquí no es que esté haciendo una acepción de personas, sino es un cumplimiento profético, ¿sí? Una profecía bíblica que de hecho, pues, la podemos ver claramente cuando analizamos, hermanos, este pasaje de las Sagradas Escrituras, que me gustaría que el hermano Rodolfo leyera, por favor. Romanos 11:5. Romanos capítulo 11, el verso 5. Muy bien. Hermano, Romanos 11:5. sí. Aquí va. Dice lo siguiente. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Bueno, aquí en este pasaje dice, así también en este tiempo ha quedado un remanente elegido por gracia. El apóstol Pablo habla de un remanente elegido por gracia. Y la gracia sabemos que es la bondad inmerecida de Dios. ¿Ah? Porque a los suyos vino, es decir, Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, ¿cierto? Entonces tuvo que extender la invitación a los gentiles. Pero ese remanente escogido por gracia son los 144,000 hermanos. ¿Ah? Sí.
cuando uno estudia la profecía bíblica y le muestra claramente, uno tiene que aceptar con humildad. Hermano, yo humildemente reconozco que antes estaba equivocado. Los 144,000 no pueden descender de los gentiles. Ahí dice claramente, ahí lo dice. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Ves? Y entonces, si lo dice las Sagradas Escrituras, debemos aceptarlo, ¿cierto? ¿Ah? Y si no fuese así, entonces, ¿por qué se habla de cada tribu 12,000 sellados, de la tribu Judá, Aser, Simeón, Zabulón, Benjamín, Manasés, etcétera? Hay una disonancia en cuanto a la comparación de tribus que les hace pensar a muchas personas de que este sellamiento es simbólico y no literal, ¿sí? Pero ahí la Biblia dice claramente que son de las tribus de Israel, pero muchos persisten en identificarlos como, no, eso se refiere a toda la iglesia, no, y entonces la gran multitud de hermanos, los adventistas por lo menos dicen, no, eso los 144,000 se refiere a toda la iglesia, y entonces la gran multitud, ¿qué es? ¿Cierto? Tenemos que mirar siempre el contexto y compararlo y armar el caparazón, armar, ¿sí?, la profecía para que quede perfecta y se pueda interpretar correctamente, ¿cierto? ¿Ah? El término Israel aquí debe interpretarse de acuerdo con su uso normal en la Biblia, como una alusión a los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Que hubiera 12,000 sellados de cada tribu de los hijos de Israel habla del propósito electivo de Dios. El texto que acabamos de leer, ¿ah?, que queda un remanente escogido por gracia, ¿cierto? ¿Ah? Este texto es muy significativo, hermanos. Romanos 11:5 dice, así también en este tiempo ha quedado un remanente elegido por gracia, y la gracia es la bondad inmerecida de Dios, la misericordia de Dios. ¿Ah? Pese a que los israelitas rechazaron, la mayoría, ¿no?, rechazaron a Jesús, Dios tuvo misericordia y bondad inmerecida, ¿sí?, al seleccionar a estos 144,000 hermanos. ¿Ah? A ver, hermanos, entonces, quizás algunos digan, no, pero es que eso no concuerda, porque cuando nosotros analizamos los nombres específicos de las tribus en las listas que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿sí?, vemos disonancias, vemos que no está de acuerdo. Por ejemplo, algunos dicen, ¿por qué aparece Judá primero en la lista cuando Rubén es el primogénito? Sencillo, porque Rubén perdió la primogenitura cuando se acostó con la esposa con la concubina de su papá, ¿sí? Y la primogenitura se dio a Judá. ¿Eh? Por eso a Jesús se le llama el león de la tribu Judá. Entonces algunos dicen, pero ¿por qué se omite la tribu de Dan? ¿Y por qué se omite Efraín en favor de su padre José? Bueno, ya vimos que Rubén perdió el derecho de la primogenitura como castigo por su mala conducta sexual con la concubina de su padre en Primera de Crónicas 5:1. La omisión de la tribu de Dan en favor de la tribu sacerdotal de Leví se debe a la tendencia de la tribu a la idolatría, hermanos. ¿Ah? Deuteronomio 29, 18, 21. Podemos notar eso, ¿sí? Y aunque Dan disfrutará y aunque pues Dan, aquí dice, pues aquí están todos los, Dan disfrutará de las bendiciones del milenio, ¿no? En Ezequiel 48, 1, 2, el verso 32. La tribu no será seleccionada para esta tarea ni recibirá protección, ¿sí? De forma similar, hermanos, se omite el nombre de Efraín en favor de su padre José. ¿Saben por qué? Porque Efraín se apartó de la casa gobernante de Judá. Isaías 7:17. Entonces, como Dan, Efraín se consumió en idolatría. Oseas 4:17. Entonces, su hermano Manasés se incluye porque fue el hijo fiel de José.
¿sí? Cambio Efraín, cayó en idolatría. Entonces, pues, este importante pasaje, hermanos, respalda la verdad bíblica de que Dios no se ha olvidado de la nación de Israel, ¿no? Como lo dice Romanos 9, Romanos capítulo 9 al capítulo 11. Entonces, aunque Israel falló en su misión de ser una nación ejemplo en el Antiguo Testamento, esa no será la situación, pues, en el futuro. ¿Ves? Porque ahí podemos ver que salen los 144,000. Entonces, pues, sorprendente esto, hermanos. Sí, hay verdades, yo siempre he dicho que hay verdades que cuesta tiempo aceptar, pero esta es una de las verdades que he venido estudiando en el transcurso de este tiempo en el que hemos analizado, pues, el estudio de Apocalipsis, y pues me he dado cuenta de que es así. Bueno, cedo palabra, hermano Rodolfo. Bien. Vamos a continuar entonces desglosando los versículos y dando una interpretación. Dice, acá habla entonces de 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esta entonces es una identificación general, es un grupo de los escogidos. Y todos ellos son de todas las tribus de los hijos de Israel. Étnicamente, ellos son judíos y hay 144,000 de estos escogidos. Después especifica, ¿no?, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Esta es su identificación específica. Los 144,000 están divididos entre las 12 tribus de Israel, y a pesar de que solamente Dios puede conocer a qué tribu ancestral pertenecen, hay 12,000 de cada tribu. La omisión de la tribu de Dan, o sea, se pregunta uno, ¿no?, ¿por qué Dan es dejado afuera? Algunos piensan que es porque Dan es la tribu del anticristo, o sea, de la bestia, de la primera bestia, basados en Daniel 11, versículo 37, y en Jeremías 8, versículos 16. Este puede o puede que no sea el caso, pero sin duda Dan fue la tribu que introdujo la idolatría al pueblo de Israel. Esto lo podemos corroborar con lo que dice Génesis capítulo 49, versículo 17, y Jueces capítulo 18, versículo 30. Hay una redención acá maravillosa de la tribu de Dan, y Dan es la primera tribu de la lista en el rol milenial de Ezequiel de las tribus. Esto lo vemos en Ezequiel capítulo 48. El desprecio de la tribu de Efraín, también notamos acá. Esta tribu es mencionada, pero solamente indirectamente. La tribu de José es mencionada, pero José era representado por dos tribus, por la tribu de Efraín y la de Manasés. Y que la tribu de Manasés es mencionada por eliminación. La tribu de José debe ser la tribu de Efraín, quien está en la lista, pero no por nombre. Después, otra pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué es menospreciado Efraín? Y quizás lo es porque la tribu de Efraín también estaba asociado con una gran idolatría. Esto lo podemos corroborar leyendo Oseas capítulo 4, versículo 17. Y bueno, se ha dicho regularmente que esta lista debe ser puramente simbólica porque es irregular. Pero ¿cuál sería en el listado regular de las tribus? Esa sería una pregunta, ¿no?, que nos podríamos realizar.
Bueno, no hay menos de 20 maneras diferentes de enlistar las tribus de Israel en el Antiguo Testamento, incluyendo a una que omite a la tribu de Dan. Esto lo vemos en Primera de Crónicas, desde los versículos 4 al 7. Y solamente porque una lista es diferente no significa que es un simbolismo imaginario. Es apropiado el tener a cada una de estas listas como legítimas y el considerar que cada versión específica tiene un propósito, dando a entender o enfatizar algo. Y acá una pregunta que nos podemos realizar es, ¿quiénes son estos 144.000? Muchos grupos diferentes han reclamado ser 144.000, pero bueno, como comentó el hermano Henry, estos 144.000 tienen una procedencia judía. Por ejemplo, los testigos de Jehová dijeron que todo su grupo lo era, hasta que sobrepasaron el número de 144.000. Ahora solamente dicen que los 144.000 son solamente un grupo selecto de testigos que irán al cielo. Entonces nosotros podemos darnos cuenta cómo esta religión va cambiando continuamente sus doctrinas y las van acomodando de acuerdo a cómo se van sucediendo los hechos en cuanto al tema de la cantidad de personas que van siendo adeptos a esta religión y que se van enlistando en esta religión. Entonces, la mayoría de los eruditos tienen a estos 144.000 como la iglesia de los judíos convertidos. También se los puede llegar a denominar judíos mesiánicos en algunos momentos, pero es un poquito más correcto decir los judíos convertidos, porque justamente no creían en Jesucristo y que aún son identificados de alguna manera como israelitas. Luego, tenemos que tener en cuenta que esto es un asunto importante, porque si estos son un símbolo de la iglesia, entonces la iglesia estará definitivamente en la gran tribulación, pero sellados para sobrevivir a través de la gran tribulación. Esa es una salvedad que tenemos que realizar y que es bastante objetiva. Algunos hechos sobre estos 144.000 de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 nos dan una visión en cuanto a su identidad. Son llamados hijos de Israel, esto lo vemos en Apocalipsis 7:4. Su afiliación tribal, o sea, de tribu, viene esto, es específica, porque esto lo vemos en Apocalipsis 7, desde los versículos 4 al 8, que leí anteriormente, y parece que son protegidos y que salen victoriosos a través del período de la ira de Dios, encontrándose con Jesús en el monte de Sión, a su regreso. Esto lo vemos en Apocalipsis 14, versículo 1. Son celibatos, pero cuando se habla de que son celibatos, de que son vírgenes, esto no significa algo literal, se habla de una virginidad espiritual, ¿sí? O sea que acá se habla de que nunca hubo apostasía en ellos, siempre creyeron en la verdadera y sana doctrina. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 14, versículo 4. Y son el inicio de una cosecha mayor. Esto lo vemos en Apocalipsis 14:4 también. Y están marcados por la integridad y fidelidad. Esto lo vemos en Apocalipsis 14, versículo 5. Y bueno, juntando estos hechos, es difícil el decir que estos 144.000 son una imagen simbólica de la iglesia. Israel es un término que nunca se aplica específicamente a la iglesia en el Nuevo Testamento y nunca por cualquier cristiano hasta el año 160 después de Cristo. Su afiliación tribal
es enfática y conocida para Dios, y aún si Dios solamente la conoce, no hay absolutamente ninguna razón para tener a su afiliación tribal como simbólica y no literal. Es difícil el imaginar a toda la iglesia sobreviviendo a través de la tribulación sin que haya martirio. Y el permanecer celibato durante el período, algo que no era requerido de toda la iglesia como un todo. Esto lo vemos en 1 Corintios 7, versículos 1 al 6. Si los 144.000 son un símbolo de toda la iglesia, ¿de qué mayor cosecha será en el inicio entonces? Es mejor el ver a estos 144.000 como judíos escogidos específicamente, los cuales creen en Jesús, sellados para protección a través de la tribulación como una señal.